El caso de Charlie Kirk ha paralizado Estados Unidos y ha conmocionado al mundo. El activista republicano con tan solo 32 años y padre de 2 hijos falleció abatido por una persona que se encuentra ahora mismo en investigación. Más de 130 pistas ha recibido el FBI, que ahora ha encontrado el arma que se cree fue utilizada para matar a Charlie Kirk. Las autoridades han informado que el tirador podía ser una de las personas pertenecientes al campus universitario donde Charlie estaba haciendo esta conferencia y que logró integrarse al campus, logró pasar la barrera de seguridad antes de subir a una posición de tiro en la azotea. Los investigadores federales han recuperado lo que creen que es el rifle utilizado para matar al activista conservador durante un evento universitario en Utah, dijeron las autoridades mientras la búsqueda entra en su segundo día, la búsqueda del tirador, del perpetrador de este crimen. Robert Bowles, agente especial del FBI, a cargo de la oficina de campo de Salt Lake City, declaró que el rifle de cerrojo de alta potencia se encontró en una zona boscosa cerca de la Universidad del Valle de Utah, a donde se supone que huyó el pistolero tras el ataque. El arma está siendo examinada en el laboratorio del FBI junto con otras pruebas. En este sentido hay hasta huellas de calzado, palmas recogidas en el lugar de los hechos, y las autoridades han informado que el tirador tendría edad universitaria y que logró integrarse en el campus antes de subir una posición de tiro en la azotea. Los investigadores rastrearon sus movimientos mediante imágenes de seguridad. Entró por una escalera, cruzó la azotea y luego saltó del edificio para escapar a un barrio cercano. El rifle de cerrojo que han recuperado es un Mauser importado, antiguo, que además se encontraba envuelto en una toalla en una zona boscosa cerca del campus, junto a la ruta que siguió el pistolero al huir. Según una persona familiarizada con la investigación, el arma aún contenía el cartucho usado de un solo disparo, así como 3 cartuchos sin disparar en el cargador. Como decimos, el FBI ya ha recibido más de 100 pistas, 130 se habla, y ha solicitado fotos o vídeos adicionales del público. Todo sirve. Bowles afirmó que la agencia está tratando el caso como un ataque a la libertad de expresión, un ataque a la primera enmienda, que es un ataque a los cimientos mismos de nuestra democracia. El comisionado de Seguridad Pública de Utah, Bo Mason, advirtió contra la especulación después de que 2 personas inicialmente interrogadas fueran absueltas de toda implicación. Aseguró que ambas sufrieron acoso tras la divulgación de sus nombres y ha certificado que no eran sospechosos y no merecen ese escrutinio por estar sujetos al proceso investigativo. Mason dijo que el cuerpo de Kirk había sido trasladado a la oficina del médico forense estatal y que sería devuelto a su familia el jueves. Ha calificado el asesinato como atroz y ha afirmado que no reflejaba las tradiciones de servicio y comunidad de Utah. Kirk, de 32 años, director ejecutivo de Turning Point USA y aliado cercano del presidente Donald Trump, recibió un disparo alrededor de las 12:20 p.m. del miércoles mientras hablaba en un evento estudiantil al aire libre ante más de 3.000 personas. Fue declarado muerto en un hospital local y el tiroteo ha provocado la condena de absolutamente todo el espectro político. Los expresidentes Joe Biden y Barack Obama también denunciaron la violencia y ofrecieron sus condolencias. El vicepresidente J.D. Vance escribió que Kirk había desempeñado un papel fundamental en su carrera política. Activista republicano, fundó Turning Point USA en 2012 y la convirtió en una fuerza destacada en la política conservadora con cientos de sedes universitarias. Como hemos dicho, deja a una esposa y a 2 hijos pequeños. Pero hay más. Ojo, porque se está especulando, siempre que ocurren este tipo de cosas, aparece la teoría de la conspiración y están diciendo que debido a las últimas palabras del activista podría haber presagiado su final. Bueno,
todo es materia de investigación, pero según información del medio LA Times, Charlie Kirk recibió un disparo letal cerca a su cuello. Fue dicho proyectil el que terminó con su vida. Fue trasladado al hospital Timpanogos Regional, situación por la cual Spencer Cox, el gobernador de Utah, calificó el hecho como un asunto netamente político. Estáis viendo un poco las imágenes, recibido por las masas, en este caso, compartiendo con la gente, rodeado de un dispositivo de seguridad. Alarma ahora mismo en esa zona, tanto en la comunidad política como en la comunidad estudiantil. Y tras esta situación se han viralizado las últimas palabras en redes sociales de Kirk. Mediante un mensaje escalofriante en X, rechazó el crimen de la joven ucraniana Irina Zarutska, quien perdió la vida en un tren de Charlotte, y dejó su opinión sobre el futuro de su país tras la situación vivida. Ella fue víctima de un homicidio violento y en las últimas horas se conocieron las grabaciones de este hecho. El responsable es una persona de 34 años, con un largo expediente criminal, con 14 delitos similares, y ante esta situación Charlie Kirk se refirió a esta situación y escribió un breve mensaje: América nunca volverá a ser la misma, compartiendo la imagen de la joven ucraniana aterrada minutos antes de su homicidio. Y compartió una breve reflexión sobre esta situación que afecta al sistema de justicia del país. Hay muchas teorías de la conspiración ahora mismo sobrevolando sobre este tema. Todas, en este sentido, pues son bastante fuertes. Se habla incluso de atentado de falsa bandera. Se habla incluso de que la persona que habría asesinado, en este caso a Charlie Kirk, habría sido una persona cercana a él. Hay que ser prudente con estas informaciones cuando sucede un evento así. Pues aparecen todo tipo de teorías en todo esto. Si bien no era una persona querida por todo el mundo, él estaba muy significado políticamente. Él llevaba una organización, en este caso pro-Trump. Lógicamente, pues igual que tenía seguidores, también tenía haters. No es la primera vez que vemos una cosa así. Ya el atentado que hubo con Donald Trump justo antes de ganar las elecciones, pues fue bastante significativo también. Y de aquellos viejos fantasmas se está recuperando ahora un poco todo lo que tiene que ver con este hombre, del que de momento quien está dando pistas sobre todo lo que está pasando, y yo creo que se callan bastantes cosas, es el FBI. Más de 130 pistas, son muchas, y todo apunta a que la investigación va a concluir con el hallazgo del asesino. Sigue habiendo varios interrogantes, pero de momento esta es la información que hay. Apenas no se han cumplido ni 24 horas de su terrible asesinato. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y tenéis más vídeos aquí en el canal JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.